Buenos días, jóvenes. Aquí tenemos un teorema, ¿no?, de geometría elemental. Muy importante el teorema de Tales. La forma de entender el teorema de Tales es bien sencilla, pero hay que manejar algunas palabras que son un poco especiales. Acá está el teorema de Tales. Dice, si dos triángulos son semejantes. Entonces, primero empecemos a entender qué significa eso de que son semejantes. ¿Ah? Dos triángulos son semejantes si tienen los mismos ángulos. Eso es, ¿ya? Es un requisito para poder usar el teorema de Tales, ¿no? Los triángulos, ¿cierto?, tienen que ser semejantes. ¿Y cuándo son semejantes? Cuando tienen, ¿cierto?, los mismos ángulos. Esa es, los mismos ángulos, ¿no? Ahí son dos triángulos semejantes. Por ejemplo, estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tiene un ángulo alfa. Aquí tiene un ángulo alfa. Aquí tiene un ángulo beta. Aquí también beta. Aquí gamma. Dice gamma. Entonces, ¿cierto?, esos triángulos son semejantes. Esta colita de chancho, ¿cierto?, es indicador de que son semejantes. A pesar de que este es más chiquito, ¿cierto?, que este, tienen los mismos ángulos, por lo tanto, cumple con el teorema de Tales. Vamos de nuevo al teorema de Tales. ¿Qué es lo que dice? Dice, si dos triángulos son semejantes, es decir, tienen los mismos ángulos, como ya lo probamos, dice, si dos triángulos son semejantes, entonces, dice, sus lados, es decir, por ejemplo, este lado con este, dice sus lados homólogos. Aquí hay otra palabra que tenemos que entender. ¿Qué pasa con esos lados homólogos? Forman una proporción. Y esa proporción en el fondo es una ecuación, una igualdad de dos fracciones, de dos razones. Entonces eso nos va a permitir, ¿cierto?, resolver muchos problemas como este, ¿cierto?, donde hay paralelas y por lo tanto se forman dos triángulos que son semejantes. Por ejemplo, supongamos este ángulo de ahí, ¿cierto?, ese ángulo va a ser igual a este, por el hecho de que son paralelas, ¿eh? Esta línea es paralela con esta. Y entonces eso me permite colocar que este ángulo, por ejemplo, es igual que ese de ahí, beta y beta, por ejemplo. Yo le puedo colocar cualquier ángulo, epsilon, delta, en fin. Y a este ángulo le vamos a llamar epsilon. Entonces ahí se van a producir, ¿cierto?, este triángulo chiquitito, que es el PST. Vamos a dibujarlo por acá. Triángulo chiquitito. Que me quede lo más cristiano posible. Cristiano para mí significa algo verdadero. Entonces, aquí alfa. Como dice Jesús, yo soy la verdad y la vida, dice. Soy el camino, la verdad y la vida. Qué lindo eso, ¿eh? Este es epsilon. Ahí. Entonces, ese triángulo chiquitito, ¿cierto?, que es PST. PST, ¿cierto? PST tiene ángulos alfa, beta y gamma. Y ese triángulo es semejante con el triángulo grandote, ¿cierto? Porque el triángulo grandote también tiene los mismos ángulos. Aquí PQR. PQR. Tiene acá epsilon en esta punta, ¿cierto?, en el vértice P. En Q está el beta, ¿cierto?, y en R está el alfa. Alfa, beta, epsilon. Aquí alfa, beta, epsilon. Como tienen los mismos ángulos, son semejantes. Y por lo tanto sus lados homólogos forman una proporción. ¿Ya? Una proporción, ¿cierto? Acá también, ¿cierto? Si dos triángulos son semejantes, ahí está. ¿Por qué? Porque tienen los mismos ángulos. En este caso alfa, beta y gamma. Aquí también alfa, beta y gamma. Así que esos dos triángulos son semejantes, así como estos. Y dice, si dos triángulos son semejantes, entonces, ¿cierto?, sus lados homólogos forman una proporción. Y entonces aquí vamos a aclarar qué es esto de homólogos.
¿no? Los lados homólogos son aquellos lados que se encuentran en los mismos ángulos en ambos triángulos. ¿Cómo es eso, profesor? No entendí nada. Por ejemplo, ¿quién sería homólogo entre este triángulo y este? Por ejemplo, AB, ¿ya? AB es homólogo, ¿no? Homólogo ¿con quién? A ver, veamos. El lado AB, ¿cierto? Sería entre alfa y beta, ¿no? Porque eso hay que fijarse, ¿entre qué ángulos están? Ya, entonces AB es homólogo, ¿con quién? Aquí vamos a averiguarlo. Ya. AB, ese segmento, ese lado, se encuentra entre alfa y beta. ¿Quién está acá entre alfa y beta? Alfa y beta, el lado DE. Ah, ya. O sea que AB, ¿cierto? AB, que estaba entre alfa y beta, es un lado homólogo con DE, porque DE también está entre alfa y beta, ¿se dan cuenta? Con DE, entonces. ¿No? ¿Qué otro lado homólogo hay ahí? ¿No? Por ejemplo, el BC. BC, ¿cierto? Está entre beta y gamma. Y acá, ¿quién está entre beta y gamma? Beta, gamma, FD. ¿Cierto? Aquí vamos a poner eso acá. FD, ¿cierto? FD es homólogo, ¿cierto? ¿Con quién? FD estaba entre beta y gamma, y acá entre beta y gamma está BC, ahí está, con BC. Ahí tenemos dos ejemplitos, ¿no es cierto?, de los famosos lados homólogos. Tienen que estar entre los mismos ángulos, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Y este otro que está acá. ¿Cierto? Ahí teníamos eso de ahí. ¿No? Por ejemplo, acá dice AB, ¿cierto? AB, ¿cierto? Es homólogo con DE. AB, ¿cierto? Ese de ahí. AB, homólogo con DE. DE, ¿por qué? ¿Entre qué ángulo se encuentra AB? AB se encuentra entre alfa y beta. Y DE se encuentra entre alfa y beta. Homólogos, ¿se fijan? Acá otro. FD se encuentra entre beta y gamma. Y acá entre beta y gamma es BC. Ahí está. Así que ahora que ya hemos entendido lo que son los lados homólogos, podemos entonces plantear acá la proporción. La proporción es una igualdad. Vamos a colocarlo por otro color para que quede bonito. Ahí está. Entonces aquí adentro vamos a colocar las dos fracciones, porque eso es en el fondo una igualdad entre dos razones, dos fracciones. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner AB es AC. Yo puedo escoger ahí dos lados cualquiera, si lo que interesa es que después en el otro triángulo respete los ángulos. AB es AC, ¿ya? AC. El AB, ¿entre qué ángulo se encuentra el AB? ¿Ah? El AB, ¿cierto? Está entre alfa y beta. Acá entre alfa y beta está DE. Entonces eso mismo hago aquí. Después el AC. El AC está entre alfa y gamma. Y acá entre alfa y gamma está FE. Ahí está, ¿ves? Qué bonito. Ahí tengo una proporción. Eso es lo que decimos, ¿cierto? Que es una proporción. Eso de ahí. Eso mismo entonces vamos a hacer acá. Eso mismo vamos a hacer acá. Tenemos, ¿cierto? Dos triangulitos, ¿cierto? Que son semejantes. ¿No? ¿Por qué son semejantes? Porque tienen los mismos ángulos, ¿cierto? ¿Y por qué tienen los mismos ángulos, profe? No entendí esa parte. Bueno, joven, observemos acá. Acá este es un dato, ¿cierto? Dice que ST, esta línea, este segmento, digo, es paralelo con QR, con ese de ahí. Entonces, si esas dos líneas son paralelas, significa que ese ángulo es igual a ese, ¿eh? Beta, beta. Yo le puedo haber puesto, no sé, pues cualquiera, delta, delta, una letra, también puede ser una A chica, otra A chica, etc.
¿Ya? Y este va a pasar lo mismo, esa inclinación por el hecho de que esto es paralelo con eso. Si no dijera que es paralelo, yo no podría asumir de que se produce el mismo ángulo. Puede haber una variación pequeñísima, pero pueden ser distintos si no, pueden ser distintos si yo no especifico que son paralelas. Ya, entonces este triangulito chico tendría, ¿cierto?, alfa, beta y epsilon. Alfa, beta y epsilon. Y el triángulo grandote, ¿cierto?, que es el completo, ahí está, PQR, PQR, también tiene, ¿cierto?, alfa, beta y epsilon. Así que son semejantes. Y eso significa que puedo plantear, ¿cierto?, una proporción. Entonces, como son semejantes, puedo plantear una proporción. Y eso me va a permitir averiguar el valor de x, de eso se trata todo esto, encontrar x, ¿cierto? Ahí está. ¿Cierto? Encontrar el valor de x. Esa es la pregunta del problema. Muy bien. Acá. Entonces, por ejemplo, podríamos decir este lado. PQ. ¿Cuánto vale PQ? Profe, vale 6x. No, pues joven, ese es un error. Imagínense que esto fuera 5. Estaríamos diciendo que 6 por 5, 30. Porque eso significa colocar 6x. Si te pones 6x ahí, está malo. Porque es 6 más x. ¿Se fijan? 6 más x. Eso es, ¿eh? Desde aquí hasta acá. Usted no puede decir que este es 6 y este x, entonces voy a poner 6x. No. Eso está malo. ¿Ya? ¿Y este que está acá cuánto vale, profe? Ese de ahí, pues, hijo. QR. QR vale 5. Ya. Ay, estoy entendiendo, profe. Y este que está acá es 6. Este es PS. PS. Vamos a dibujar bien esa S. Ya, parece un 5, pero bueno. Este es un 6. Y este pedacito chico vale 2. Ahí está. El error, fíjense, el error que cometen muchos jóvenes que hacen estos ejercicios y se apuran mucho, digo, porque la geometría, así como todas las matemáticas en general, digamos, es tanta diversidad de casos que hay que, si uno no aplica bien el teorema, los teoremas en general, que son infinitos, con facilidad se equivoca. Por ejemplo, muchos jóvenes dicen así, pues ya, 6 es a 2, como x es a 5. Eso está malo. Porque tiene que tomar siempre la punta del triángulo. O sea, de aquí, 6 más x, así como ahí, ¿ves? No es llegar y que yo diga x es a 5, como 6 a 2. Eso está malo. Tiene que tomar todo el lado del triángulo. El x es un pedacito nomás del lado. Tiene que tomar todo eso. Siempre llegar a la punta. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Ahora sí vamos a plantear la proporción. En el triángulo siempre conviene acá, lo primero, colocar algo que tenga que ver con la x. Por ejemplo, acá, 6 más x, 6 más x es a 5, o sea, dividido por 5. Entonces, esto que hicimos acá, considerando los ángulos, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo allá y vamos a colocarlo acá. ¿Cómo va eso, profe? Acá tengo 6 más x, ¿cierto? ¿Entre qué ángulo lo tomé? Epsilon más beta, o sea, epsilon y beta. Entre esos dos ángulos yo tomé el 6 más x. Entonces, eso mismo tengo que hacer acá. Profe, entonces, como acá entre epsilon y beta puso 6 más x, tengo que hacer lo mismo acá, entre epsilon y beta está el 6. Eso es justamente, pues, coloque el 6 ahí, ¿ves? Y el 5 después que puso acá, profe, fue entre alfa y beta, ¿cierto? Sí, pues. Ese 5 está entre alfa y beta. Y acá entre alfa y beta vale 2. Entonces te ponen 2 ahí. Mira qué bonito, ¿eh? Entonces, ¿cómo nos estaría quedando? Bueno, podemos simplificar acá. Simplificamos por 2, me queda 3. Simplificamos por 2, me queda 1. Entonces ahora puedo pasar, ¿cierto? Este 1 multiplicando porque está dividiendo, así que paso multiplicando para acá. 1 por 6, 6 más x. Y este 5 que está dividiendo paso multiplicando allá. 5 por 3, 15. Y ahora el 6 lo paso restando, ¿cierto, profe? Claro que sí, porque está positivo, pasa negativo. Entonces x es igual a 15 menos 6, ¿cierto? Sería 9. Profe, no era tan difícil, ¿no? Pues hijo, sí. Es sencillo este problema. Incluso quiero enseñarles como le dijera, una forma de comprobarlo. Incluso pueden hacerlo así también ustedes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos fijamos bien, ¿cierto?
eso de que forman una proporción es un pensamiento lógico y eso permite muchas veces sacar un problema mental, por ejemplo, de forma mental, digo. Por ejemplo, fíjese qué relación hay. La relación que existe entre este pedacito y ese que está ahí, esa relación, por ejemplo, que 6 es el triple de 2, tiene que ser igual acá. La misma relación tiene que existir. Repito, la relación que existe entre este pedacito chico y este pedacito chico, también tiene que ser la misma relación entre este pedazo grandote y este pedazo grandote. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, el 6 es el triple del 2. Entonces, si este es 5, este tiene que ser el triple. O sea que este tiene que medir 15, porque 15 es el triple de 5. Veamos de nuevo. Este pedacito chico, 6, es el triple de 2. Entonces, si este chiquito es 5, este tiene que ser 15, porque 15 es el triple de 5. Y si este vale 6, entonces tiene que ser 9 para completar 15. Ahí está, Se puede hacer mental. O sea que yo de un principio pude haberme evitado todo eso. Claro que sí, pues, joven, claro que sí. Solamente que hay veces que las cosas se complican un poco. No son números tan simples como eso. Pueden ser con decimales, con fracciones, pueden ser con raíces, pueden meter un montón de X por todos lados, etc. Bien, y después vamos a hacer más ejercicio. Aquí le vamos a poner parte 1 para que después podamos hacer más ejercicio, porque si lo coloco así nomás, después es más difícil ver otros casos. Parte 1. Bien, pues chiquillos, ahí también está, ¿cierto? En mi teléfono, el canal de YouTube donde yo subo los distintos ejercicios para que ustedes puedan acceder ahí. También hago clases particulares, en fin, online, presenciales también, pero en este tiempo no se puede. Bien, jóvenes, hasta ahí llegamos.